En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Y dicho esto, marchaba por delante subiendo a Jerusalén. Al aproximarse a Betfagé y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciendo: Id al pueblo que está enfrente. Al entrar encontraréis un pollino atado, sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta, ¿por qué lo desatáis?, diréis esto: porque el Señor lo necesita. Fueron pues los enviados y lo encontraron como les había dicho. Cuando desataban el pollino, les dijeron los dueños: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos le contestaron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y echando sus mantos sobre el pollino, hicieron montar a Jesús. Mientras él avanzaba, extendían sus mantos por el camino. Cerca ya de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, llenos de alegría, se pusieron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto. Decían: Bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Respondió: Os digo que si callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en toda la Iglesia Católica nos reuniremos en torno al Señor y nos reuniremos para conmemorar el gran acontecimiento, el misterio de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén montado en un pollino, en un borrico, en donde todos levantarán las palmas, extenderán mantos en el piso y a una sola voz gritaremos: Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana. Ante la actitud de los fariseos, que también hoy es la actitud del mundo cuando pretende callar las voces humanas que reconocen a Cristo como el único Mesías, como el único Rey, como el único Señor, como la autoridad absoluta, ante esa actitud de desprecio, ante esa actitud que hoy intenta sofocar la voz de quienes reconocen al Señor como el único dueño absoluto, como la única autoridad absoluta, nuestras voces tienen que gritar con mayor fuerza: Hosana el que viene, Hosana el Hijo de David, Hosana Jesús, bendito es el que viene en nombre del Señor. Y en esa voz tiene que estar expresada toda nuestra esperanza, toda nuestra ilusión. En esa voz de júbilo, de reconocimiento, tiene que estar expresada también el reproche, tiene que estar expresado también nuestra resistencia, tiene que estar expresada también nuestra actitud de negación ante aquellos que se han puesto el título de Mesías y no lo tienen, ante aquellos que se están presentando en este mundo como los señores absolutos, pero no son los señores absolutos, ante aquellos que abusan de la autoridad, implantando la autoridad de Dios, suponiéndola, ante aquellos que abusan de la autoridad que Dios les ha dado para ponerse como dioses en este mundo. Esa voz nuestra que se levanta tiene que manifestar nuestra resistencia, tiene que manifestar nuestra inconformidad, tiene que manifestar nuestra negación ante esas autoridades. Por eso hoy, en toda la Iglesia, con toda la Iglesia universal, con toda la Iglesia católica, tendremos que rendirnos delante del Señor que entra
triunfante a Jerusalén, que entra triunfante en su iglesia, porque Cristo es el único Señor de la iglesia, es la única autoridad de la iglesia. Ante Él nos rendimos, ante Él entregamos nuestra voluntad, ante Él no entregamos nuestra inteligencia, ante Él entregamos nuestra obediencia, para gritar a una sola voz, con esa alabanza, con ese reconocimiento, que solamente obedeceremos al Señor, que solamente nos rendiremos ante Él, que solamente acogeremos sus mandamientos, sus normas, sus leyes, su voluntad. Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Por eso tenemos que escuchar con fuerza en nuestro corazón aquella respuesta que el Señor les da a los fariseos. Si ellos callan, entonces hablarán las piedras. Por eso, al iniciar esta Semana Mayor, debemos iniciarla con todo el entusiasmo. Debemos iniciarla, también va a ser la Semana de Pasión y hoy escucharemos la lectura de la Pasión del Señor. Debemos iniciarla con mucha pasión, con mucho amor por el Señor, con mucho amor por nuestra fe cristiana y católica y con un reconocimiento profundo a aquel que es nuestro único Señor, aquel que es nuestra única autoridad, aquel a quien le hemos entregado todas nuestras potencias, aquel a quien le hemos entregado nuestra libertad el día de nuestro bautismo. Por eso, hoy tiene que resonar no solamente en toda la Iglesia, sino en todo el mundo con mucha fuerza y con mucha pasión aquel grito del Evangelio: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Hoy es un día en que todos nosotros debemos rendirnos delante del Señor y debemos presentarle toda nuestra vida. Si alguien les pregunta, ¿por qué desatáis ese borrico?, le diréis, porque el Señor lo necesita. Y si alguien nos pregunta, ¿por qué estamos en la iglesia?, le diremos, porque el Señor así lo quiere. Y si alguien nos pregunta, ¿por qué somos tan radicales en la vivencia de nuestra fe?, entonces le diremos, porque así el Señor lo ha dispuesto y porque el Señor así lo quiere. Y si alguien nos pregunta, ¿por qué guardar tanta fidelidad a la palabra del Señor, a su evangelio, a sus mandatos, a la doctrina de la iglesia, a la doctrina de la fe, a la moral que el Señor nos ha pedido vivir? Si alguien nos lo pregunta, le diremos, porque el Señor así lo ha dispuesto, porque el Señor así lo quiere. ¿Por qué desatáis esa pollina, esa borrica? Porque el Señor así lo quiere. Hoy es un día en el que nosotros no nos debemos avergonzar de nuestra fe. Hoy es un día en el que debemos mostrar, testimoniar públicamente nuestra fe, gritando con fuerza: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana. Por eso, cuando el Señor entre, cuando lo veamos pasar, le gritaremos con todas las fuerzas de nuestro corazón y le diremos que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Mesías. Y diremos con todas las fuerzas de nuestro corazón: bendito el Rey. ¿Qué Rey? El único Rey, el Señor Jesús. Bendito porque Él es el que viene en nombre del Señor. ¿De qué Señor? Del único Señor, del único Dios que ha dado testimonio del amor, de la providencia, de la misericordia, del único Dios que ha dado testimonio de ser el omnipotente, el creador de todo cuanto existe. De ese Dios daremos testimonio. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Así lo diremos con fuerza, para que no nos avergoncemos de ser seguidores de Cristo, para que no nos dé pena ser seguidores del Señor, para que no se detenga nuestra voz y no se detengan nuestras fuerzas a la hora de dar testimonio de nuestro único Señor, el Señor Jesús.
Y por eso esta Semana Santa la vamos a vivir con mucha altura, con mucha dignidad. La vamos a vivir como aquellos cristianos que llenos de fe levantaban la cabeza cuando al Señor lo llevaban rumbo a la pasión, a la condena, pero aquellos que no se avergonzaron y se mantuvieron cerca del Señor, en medio de las burlas, en medio de los desprecios, en medio de los reproches, en medio de los rechazos, así nos mantendremos nosotros los cristianos, con la cabeza en alto, con el corazón en alto, con la voluntad en alto, con la libertad en alto para decir que ese Señor a quien hoy crucifican, que ese Señor a quien hoy desprecian, que ese Señor a quien hoy rechazan, es mi Señor, mi único Señor, es mi Rey, a quien yo le he entregado toda mi vida, a quien yo le he entregado todas mis potencias, a quien yo le he entregado mis facultades, mi inteligencia, mi voluntad, a quien le he entregado mi libertad. Esta Semana Santa es una oportunidad grandiosa que tenemos nosotros los cristianos católicos para dar testimonio del Señor en un amor ardiente por Él, así como nuestro Señor dio testimonio por nosotros. ¿Y cómo dio testimonio? Entregando toda su vida, sometiéndose a la humillación, al desprecio, al maltrato, al rechazo, por amor a mí. Por eso en esta Semana Santa vamos a tener bien presente aquella expresión de San Pablo: me amó y se entregó hasta la muerte por mí, siendo yo un culpable, siendo yo un pecador, teniendo una deuda altísima sin con qué pagarla. Hubo alguien que se presentó ante el Padre para pagar esa deuda por mí con su propia sangre, y fue nuestro Señor. Por eso hoy nos debe dar vergüenza, pena, salir a las calles, levantar las palmas, levantar las manos y tender los mantos delante del Señor para gritarle: bendito el que viene en nombre del Señor. Con qué honor, Señor, entras a Jerusalén para morir por mí. Con qué fuerza, con qué entusiasmo, con qué alegría hoy entras a Jerusalén para morir por mí. Y así lo ha hecho el Señor y lo está haciendo hoy en su iglesia. Entra en su iglesia y el Señor entra triunfal para morir por mí, para entregarse hasta la muerte por mí. El misterio de la Eucaristía nos recuerda todos los días esto. Cuando el Señor procesionalmente en el sacerdote entra al templo, besa el altar para ofrecerse, para entregarse como víctima propiciatoria por mí, para pagar la culpa, para pagar la pena que yo no soy capaz de pagar, se ofrece en el altar como víctima, como cordero manso, como cordero inmaculado que va a ser degollado y va a ser traspasado y va a derramar su sangre por mí, por amor a mí. Me amó y se entregó hasta la muerte por mí. Por eso esta Semana Santa va a ser como una Eucaristía prolongada, iniciando hoy con la entrada triunfal del Señor, y lo seguiremos acompañando paso a paso, momento a momento, y vamos a meditar cada misterio, y vamos a vivirla con muchísimo fervor, y vamos a intronizar dentro de nuestro corazón cada uno de los misterios que viviremos. Llegaremos al Jueves Santo, donde se iniciará el momento mayor del Tríduo Pascual, en donde ya acompañaremos de una forma más silenciosa, más íntima, más reflexiva y más profunda, llevados por la fuerza del Espíritu Santo, a nuestro Señor, que padece, se entregará por nosotros. Y el sábado en la noche también nos sumergiremos con el Señor en las aguas del bautismo para levantarnos triunfantes con Él el domingo de resurrección. Por eso vivamos esta semana pues con toda la fe, con todo el entusiasmo, pidiendo constantemente la compañía de la Virgen para que dentro de su corazón inmaculado podamos experimentar la fuerza de estos misterios. En compañía también de San José, introduzcámonos en la profundidad del corazón josefino para que allí
experimentemos la fuerza sobrenatural de cada uno de estos misterios que viviremos en la Semana Santa. Acojámonos a cada uno de los santos y desde nuestra iglesia vivamos a profundidad este profundo regalo de amor que la Santísima Trinidad nos ofrece. Que el Señor los bendiga.